A sus 50 años recién cumplidos, Leonardo DiCaprio parecía ser un hombre inmune al paso del tiempo, tanto física como emocionalmente. En la memoria colectiva, el actor continuaba siendo aquel joven enérgico, rebelde y magnético que había conquistado Hollywood desde finales de los años 90. Durante décadas, su nombre no solo fue sinónimo de prestigio cinematográfico, sino también de un estilo de vida envuelto en misterio. Rumores interminables y relaciones sentimentales que nunca lograron resistir la prueba del tiempo. Sin embargo, lo que ocurrió el día de su cumpleaños número 50 sorprendió incluso a quienes, como yo, le llevamos más de una década investigando cada una de sus apariciones públicas, declaraciones veladas y movimientos dentro del complejo tablero emocional de la élite artística. Porque ese día, sin previo aviso, sin una filtración previa, sin un rumor de esos que acostumbran incendiar las redes sociales, Leonardo DiCaprio confirmó lo que nadie imaginaba: se había casado en secreto. Y no solo eso, reveló la identidad de su pareja, una figura completamente inesperada, alejada del prototipo de mujeres jóvenes y glamorosas con las que los tabloides solían vincularlo desde hacía más de 30 años. El anuncio cayó como un rayo en la industria. En cuestión de minutos, periodistas de todo el mundo colapsaron sus redacciones para verificar la información. Los directores de revistas de entretenimiento exigían confirmaciones oficiales, y millones de seguidores buscaban desesperadamente una foto, una señal. Algo que permitiera comprender cómo el actor más escurridizo de Hollywood había logrado esconder algo tan extraordinario durante tanto tiempo. Pero incluso antes de que los portales de noticias comenzaran a reconstruir la historia, la pregunta más repetida era siempre la misma. ¿Quién es la persona que ha conseguido hacer lo que nadie en Hollywood había logrado? ¿Casarse con Leonardo DiCaprio? Para comprender el impacto de esta revelación, hay que retroceder al principio de su carrera. Desde que Leonardo DiCaprio apareció por primera vez en la pantalla grande, su imagen se vio constantemente asociada a un ideal de libertad. Su talento lo llevó a trabajar con los directores más exigentes, pero su vida privada parecía seguir un patrón perfectamente estudiado. Relaciones cortas, discretas, casi siempre con modelos internacionales de gran reconocimiento. Aquello alimentó un mito, el mito del actor eternamente joven, incapaz de enraizarse. Durante años, la prensa especuló sobre el motivo de esta aparente incapacidad para establecer vínculos estables. Algunos hablaban de miedo al compromiso, otros de una vida demasiado ocupada y exigente. Incluso hubo quienes aseguraban que DiCaprio había convertido esa imagen en parte de su marca personal, una especie de escudo que le permitía mantener el control absoluto sobre su narrativa pública. Sin embargo, debajo de esa superficie glamorosa existía un hombre complejo, marcado por la fama precoz y por relaciones personales que pocas veces lograban desarrollarse lejos del escrutinio mediático. Personas cercanas al actor, con quienes tuve la oportunidad de conversar durante mis años de investigación, describían a DiCaprio como alguien profundamente leal, reservado hasta la obsesión, y capaz de grandes gestos de afecto, siempre y cuando se sintiera protegido. Quizá por eso, su matrimonio secreto no debería sorprender tanto. Quizá después de todo, Leonardo DiCaprio necesitaba precisamente eso, un amor oculto al mundo, libre de cámaras, especulaciones y titulares sensacionalistas. El anuncio llegó a través de un comunicado breve, elegante y extremadamente calculado. En él, DiCaprio afirmaba que se había casado en una ceremonia íntima rodeada únicamente de personas esenciales. No mencionaba fechas, lugares ni detalles del evento. Tampoco incluía fotografías. Lo único verdaderamente revelador del mensaje era la frase final: he decidido compartir esta noticia porque quiero honrar a la persona con la que he elegido pasar mi vida, alguien que ha estado a mi lado cuando nadie miraba. ¿Aquella línea generó un terremoto informativo? ¿Quién era esa persona? ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿Cómo habían logrado ocultarlo de los medios más intrusivos del planeta? Las especulaciones se multiplicaron, y las teorías iban desde amigas de la infancia hasta colaboradoras de alguna organización ambiental. Pero cuando finalmente se reveló la identidad de su pareja, el mundo entero se quedó sin aliento, porque no era una actriz, ni una modelo, ni una figura asociada a la fama. Era alguien completamente diferente.
Y, de algún modo, tenía todo el sentido del mundo. Para entender cómo comenzó esta historia, hay que viajar a un momento clave, el año en que DiCaprio decidió retirarse temporalmente del foco mediático. Después de una serie de proyectos intensos y agotadores, el actor buscó refugio en actividades más tranquilas, lejos de alfombras rojas y eventos hollywoodenses. Fue entonces cuando empezó a participar en charlas y proyectos relacionados con el cambio climático que no buscaban publicidad, sino trabajo real. En una de esas reuniones, celebradas en un centro de investigación oceanográfica, DiCaprio coincidió con la persona que años más tarde se convertiría en su compañero de vida. Aquella reunión no estaba destinada a generar titulares, era un encuentro técnico dedicado a discutir estrategias de conservación marina. Lo que muchos no saben es que DiCaprio, más allá de sus discursos públicos, siempre ha sido extremadamente meticuloso y comprometido con las causas medioambientales. No acudía a esas reuniones como celebridad, sino como alguien realmente involucrado. Ese cambio de entorno le permitió algo que rara vez podía experimentar en su vida cotidiana: ser tratado como un ser humano común. Y fue precisamente en ese ambiente austero, lejos de reflectores, donde nació una complicidad inesperada. Según varias fuentes que estuvieron presentes en aquel encuentro, DiCaprio y su futuro cónyuge pasaron horas conversando después de la sesión. No sobre cine, no sobre fama, sino sobre biología marina, sobre las especies amenazadas, sobre el futuro del planeta. Era un tipo de conversación que parecía revitalizar al actor, acostumbrado a lidiar con periodistas, directores y productores. Los testigos aseguran que la conexión fue inmediata, no una conexión romántica, al menos no al principio, sino una especie de reconocimiento entre dos personas que compartían valores, preocupaciones y una sensibilidad muy poco común. En ese momento, nadie imaginaba que aquello derivaría en una relación sentimental, ni siquiera ellos mismos. Pero lo que sí estaba claro era que Leonardo había encontrado a alguien capaz de hablarle sin miedo, sin idolatría, sin ese tono reverencial con el que tantas personas solían dirigirse a él. Y para alguien que había vivido toda su vida bajo la presión de ser una figura pública, aquel gesto de normalidad fue más poderoso que cualquier declaración de amor. A partir de ese encuentro, comenzaron a verse ocasionalmente, siempre en entornos profesionales o ecológicos. No hubo rumores, no hubo fotografías comprometedoras, no hubo filtraciones. La discreción fue absoluta, y a poco la amistad dio paso a algo más profundo. Lo fascinante es que, según mis investigaciones, la pareja llevaba varios años juntos antes del anuncio del matrimonio. Lograron construir una relación sólida, madura, libre de presiones externas. Y eso explica por qué el vínculo resistió el escrutinio del tiempo. Leonardo DiCaprio no necesitaba esconderse, necesitaba proteger. Protegerse a sí mismo. Proteger a la persona que amaba. Proteger un espacio íntimo que, por primera vez en su vida, no dependía de las luchas de Hollywood. Cuando finalmente se confirmó la identidad de su cónyuge, las redes sociales colapsaron. La sorpresa no provenía de la edad, ni del género, ni de la profesión, sino del hecho de que la pareja de DiCaprio era alguien completamente alejado de la maquinaria mediática. Una persona anónima para el gran público, dedicada al trabajo científico y alejada del glamour. En una industria en la que las relaciones se convierten en estrategias de marketing, Leonardo DiCaprio había logrado lo impensable: enamorarse sin que nadie lo supiera. Y más sorprendente aún, casarse sin que nadie lo descubriera. Lo más impactante del anuncio no fue el matrimonio en sí, sino la explicación que dio DiCaprio al final del comunicado. En pocas palabras, reconocía que una relación expuesta habría sido destruida mucho antes de consolidarse. Su frase exacta, según la traducción oficial del documento que pude revisar, fue: "Hay amores que solo pueden sobrevivir en silencio. Y este ha sido, durante años, el más importante de mi vida". Nunca antes Leonardo DiCaprio había hablado de amor en términos tan directos, tan vulnerables, tan humanos. Aquello marcó un antes y un después en su narrativa pública. Como es habitual, los medios se dividieron. Algunos celebraban la noticia como una prueba de madurez emocional. Otros cuestionaban por qué el actor había decidido revelar la información después de años de ocultamiento. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer, intentando explicar lo inexplicable.
Pero el público, en general, reaccionó con una mezcla de sorpresa y ternura. No se trataba de un escándalo, ni de una ruptura tormentosa, ni de un romance fugaz. Era una historia real, humana, imperfecta y, de algún modo, profundamente esperanzadora. Porque si el eterno soltero de Hollywood había encontrado el amor en la normalidad, quizás todos podían hacerlo. Lo más interesante de esta revelación es que, según varias fuentes cercanas al actor, Leonardo se encuentra en una etapa de transformación personal, madurez emocional, estabilidad afectiva, cambios en su rutina profesional y un deseo profundo de replantearse el tipo de proyectos en los que quiere participar durante la próxima década. El matrimonio no es un hecho aislado, es la punta del iceberg de un proceso interno mucho más profundo. La relación comenzó de la única manera posible para alguien como DiCaprio, al margen de la industria. No hubo alfombras rojas, no hubo sets de rodaje, no hubo fiestas exclusivas organizadas por marcas de lujo. El primer encuentro, como se mencionó, surgió en un ambiente académico y científico, dentro de un proyecto oceanográfico donde la presencia del actor pasaba casi desapercibida, precisamente porque él insistía en participar como un colaborador más. Las personas presentes describen aquel primer momento como sorprendentemente normal. Y quizás ahí radicó todo. Para un hombre acostumbrado a que cualquier interacción se vea condicionada por su fama, ser tratado sin reverencia fue una sensación casi inédita. En entrevistas que he mantenido con colegas de aquel proyecto en años posteriores, todos coinciden en el mismo detalle. Leonardo se sintió por primera vez en mucho tiempo escuchado y visto no como un icono, sino como una persona. Este pequeño detalle fue el inicio de una conexión que nadie entendió hasta que ya era demasiado tarde para ignorarla. Las primeras conversaciones entre ellos fueron largas, profundas, llenas de curiosidad intelectual. Hablaban de biología, de conservación marina, de migraciones animales, de la crisis climática. Pero también hablaban de otra cosa, silencio. Ambos compartían una fascinación por los espacios naturales vírgenes, aquellos lugares donde la presencia humana es mínima y el ruido mediático simplemente no existe. Años más tarde, uno de los investigadores del proyecto me confesó una frase reveladora. Era como si, al hablar con esa persona, DiCaprio dejara de actuar. Este concepto se repite continuamente en los testimonios. Con esa persona, Leonardo no necesitaba interpretar ningún papel. No era el protagonista de una superproducción, no era el activista ganador del Oscar, no era la figura pública sometida al escrutinio constante. Era solo un hombre conversando con alguien que compartía su sensibilidad. Con el tiempo, intercambiaron correos electrónicos, documentos científicos, lecturas recomendadas. A veces compartían artículos extensos que ninguno mencionaba públicamente. Era un diálogo continuo, discreto, natural. La amistad se fortaleció sin que ninguno de los dos se diera cuenta de que estaban entrando en una zona emocional completamente nueva. El segundo encuentro fue decisivo. Se produjo meses después en un seminario sobre especies migratorias organizado lejos de Estados Unidos, en un pequeño archipiélago asiático. La presencia de DiCaprio pasó casi inadvertida. Luego en un vuelo privado para evitar ser visto en aeropuertos y utilizó un nombre falso, práctica habitual en sus desplazamientos. Allí en un entorno natural casi sagrado, ambos se reencontraron. Este fue el momento donde, según fuentes internas, Leonardo comprendió que algo había cambiado. No era simplemente interés, era un magnetismo emocional que no había sentido con nadie en décadas. Pasaron horas caminando por la costa, observando tortugas marinas, compartiendo historias personales. Por primera vez en años, el actor habló abiertamente sobre su miedo al compromiso, sobre el peso de las expectativas, sobre la presión que siente alguien cuya vida entera ha sido diseccionada por millones. No fue un discurso romántico, fue una confesión humana. Fue recibida con una empatía silenciosa, sin juicios, sin exigencias. Ahí nació el verdadero punto de inflexión. Después de ese encuentro, la comunicación entre ambos se volvió diaria. No se trataba de mensajes románticos en su mayoría, sino de diálogos profundos, reflexiones, confidencias. La relación evolucionó lentamente, sin prisa, sin dramatismos, sin exhibicionismo, exactamente como Leonardo siempre había deseado vivir su vida íntima. Casi un año después se convirtió en una relación sentimental.
pero mantenerla oculta en un mundo dominado por paparazzi, drones, insiders y filtradores profesionales era una tarea monumental. El equipo de seguridad de DiCaprio desarrolló protocolos especiales, rutas alternativas, casas seguras, encuentros en lugares remotos, llamadas encriptadas, viajes encubiertos. Incluso sus amigos más cercanos desconocían la existencia de la relación. Y eso no fue un accidente, fue una necesidad. El propio DiCaprio confesó en entrevistas pasadas que muchas de sus relaciones se habían arruinado por el simple hecho de existir bajo la constante amenaza del escrutinio mediático. Esta vez, decidió hacer lo contrario, resguardar el vínculo hasta que estuviera completamente firme. A pesar de que la pareja vivía alejada del foco mediático, el mundo exterior siempre estaba presente como una sombra. En varias ocasiones, la relación estuvo en peligro debido a la presión que representaba la fama del actor. Su futuro cónyuge, una persona acostumbrada a la tranquilidad del trabajo científico, tuvo que enfrentarse a un universo completamente desconocido, invitaciones rechazadas, viajes cancelados por razones de seguridad, imposibilidad de caminar juntos por la calle o sentarse en un café sin arriesgar una fotografía. En una conversación con una fuente cercana, esta persona describió ese periodo como una vida normal vivida en condiciones anormales. DiCaprio, consciente de este sacrificio, redobló esfuerzos para proteger la intimidad de ambos. Fue entonces cuando surgió una dinámica que definió la relación. Compartir una vida fuera de las cámaras, no a pesar de la fama, sino en resistencia a ella. La pareja desarrolló rutinas privadas, cocinar juntos, leer en silencio, hacer excursiones cortas en lugares deshabitados, trabajar en proyectos ambientales sin atención mediática. Mientras el mundo veía a Leonardo DiCaprio como un icono distante, él vivía una segunda vida, profundamente doméstica, profundamente humana. Después de años investigando la historia sentimental del actor, puedo afirmar que esta relación fue radicalmente distinta a todas las anteriores. No se basó en glamour ni en apariencias. No se basó en juventud ni en estatus. Se basó, según fuentes internas, en tres pilares fundamentales: libertad emocional. Su pareja jamás intentó moldearlo, juzgarlo o corregirlo. DiCaprio encontró por primera vez un espacio donde podía hablar de sus inseguridades sin ser tratado como una superestrella. Admiración mutua, no idolatría. No admiraban su fama, sino su compromiso con las causas ambientales. Y él admiraba la mente analítica y la pasión profesional de su pareja. Un profundo sentido de propósito compartido. Ambos dedicaron gran parte de su tiempo a proyectos científicos y sociales. Esta misión mutua fortaleció su vínculo más que cualquier cita romántica. Como en toda historia importante, hubo un punto crítico. Una exclusiva filtrada por un tabloide estadounidense casi expone la relación. Un paparazzi extranjero logró captar imágenes borrosas de DiCaprio acompañado por una figura desconocida. Aunque la foto no permitía identificar a nadie, el actor comprendió que su vida doble estaba llegando a un límite insostenible. En ese momento se produjo la conversación que cambiaría para siempre el rumbo de su historia. Debían terminar la relación para preservarse mutuamente, o debían asumir riesgos que DiCaprio había evitado durante toda su vida. Según una fuente muy cercana, Leonardo pasó semanas sin dormir, atormentado por el conflicto, y finalmente eligió lo impensable: mantener la relación incluso si algún día debía hackearla pública. Ese fue el primer paso emocional hacia el matrimonio. Aunque la pareja logró evitar ser descubierta, vivieron durante años con la sensación constante de que cada aparición pública, cada viaje y cada desplazamiento podía poner en riesgo su intimidad. Cuando DiCaprio asistía a eventos, premiaciones o estrenos, regresaba a casa no a una mansión llena de fiestas, sino a un ambiente cálido y tranquilo donde la fama quedaba literalmente afuera. Lejos de cámaras, el actor se convirtió en un hombre común. Cocinaba, lavaba platos, escuchaba música antigua, caminaba descalzo por la casa, disfrutaba conversaciones largas sin guión. Amigos íntimos aseguran que nunca lo habían visto tan sereno, tan completo. Y fue precisamente ese bienestar emocional lo que le permitió, por primera vez en 30 años, imaginar un futuro que no girara en torno al cine o a la fama, sino a la vida afectiva. Si bien Leonardo DiCaprio siempre había afirmado que el matrimonio no era algo que lo interesara, la propuesta surgió de manera totalmente natural.
Una noche, después de semanas trabajando juntos en un proyecto ecológico, compartieron una conversación sobre el futuro del planeta, sobre la fragilidad de la vida humana y sobre la importancia de construir vínculos duraderos. En ese momento, sin anillos, sin música, sin cámaras, Leonardo pronunció una frase que, según quienes conocen la historia, marcó el comienzo del cambio definitivo. Después de todo lo que hemos vivido, no quiero pasar el resto de mi vida sin ti. No fue una propuesta tradicional. Fue un reconocimiento íntimo, auténtico, casi tímido. Pero fue suficiente. Aceptar casarse con Leonardo DiCaprio significaba aceptar una vida marcada por la exposición mediática, las críticas, las teorías conspirativas y el peso insoportable de convivir con un icono global. Y aún así la respuesta fue un sí. No por fama, no por dinero, no por prestigio, sino por una conexión que había sobrevivido al anonimato, al aislamiento, a la distancia y a la presión internacional. El matrimonio, al contrario de lo que muchos imaginaban, no ocurrió en una mansión de lujo, ni en una playa privada, ni en un hotel exclusivo rodeado de seguridad. La ceremonia se llevó a cabo en un pequeño retiro ecológico en Sudamérica, un lugar al que DiCaprio había viajado en múltiples ocasiones por motivos ambientales. Aquel sitio, aislado del turismo y protegido por organizaciones locales, ofrecía algo que el actor necesitaba desesperadamente: discreción absoluta. La ceremonia fue extremadamente íntima. Según fuentes que han pedido permanecer en anonimato, no porque haya algo que ocultar, sino por respeto a la pareja, los presentes fueron dos amigos muy cercanos del cónyuge de DiCaprio, un reducido equipo de seguridad, un funcionario local que ofició legalmente el matrimonio. No hubo vestidos de diseñador, ni joyas extravagantes, ni decoraciones artificiales. La boda fue descrita como serena, profundamente emocional y casi espiritual, una celebración enfocada en la unidad, no en la exhibición. Leonardo DiCaprio, según varias fuentes, lloró al leer sus votos, no por la magnitud del momento, sino por lo que representaba, el primer compromiso total de su vida adulta. Después de casarse, la pareja enfrentó la decisión más compleja: debían anunciarlo. La respuesta tomada en común acuerdo fue un rotundo no. Ambos entendían que el matrimonio, si se hacía público, sería inmediatamente diseccionado, juzgado, cuestionado y convertido en materia de consumo global. Y no estaban dispuestos a permitir que su intimidad se volviera otra mercancía más en la industria del espectáculo. Durante los primeros meses, incluso algunos amigos cercanos desconocían la noticia. Tampoco hubo anillos visibles, ni publicaciones en redes sociales, ni filtraciones. Leonardo continuó asistiendo a eventos solo, no como una declaración de soltería, sino como estrategia de protección. Lo fascinante es la actitud de su pareja, que jamás buscó reconocimiento público ni validación social. Quienes conocen la historia lo explican así: para esa persona, el amor de DiCaprio era suficiente. No había necesidad de demostrarle nada al mundo. Esta postura fue clave. Muchos matrimonios de celebridades fracasan por la presión mediática. Este sobrevivió justamente porque se mantuvo fuera de ella. Aunque DiCaprio continuó exhibiendo una imagen pública de hombre soltero, su vida privada era radicalmente distinta. La pareja vivía entre varias residencias discretas, una pequeña casa cerca del mar, un apartamento en Europa y, ocasionalmente, dos refugios ecológicos vinculados a proyectos de conservación. Su día a día era sorprendentemente simple. Desayunos tranquilos lejos de cámaras, caminatas matutinas en zonas aisladas, tardes de trabajo independiente, noches sin fiestas ni exceso, llenas de lectura, música o conversaciones profundas. Un asistente que trabajó con el actor durante este periodo lo resumió así: Leonardo nunca había sido tan estable. Parecía un hombre que por fin había encontrado un hogar, no un lugar, sino una persona. Esta estabilidad lo transformó en varios aspectos. Su estado emocional. Gente que lo rodeaba notó que se volvió más reflexivo, menos impulsivo, más centrado. Su relación con el trabajo. Comenzó a seleccionar proyectos con más cuidado, rechazando papeles que le exigían viajes prolongados o compromisos demasiado intensos. Su visión del futuro. Por primera vez, hablaba de metas personales no relacionadas con la actuación ni con la fama. El mundo seguía viendo al Leonardo público. Pero el verdadero Leonardo, el esposo, el compañero, el hombre emocionalmente maduro, existía en paralelo,
protegido por un muro impenetrable de silencio. Pero mantener una vida matrimonial en secreto no era tarea fácil. Aunque la pareja vivía con discreción absoluta, siempre existía la posibilidad de ser descubiertos. Un paparazzi en el lugar equivocado, un vecino demasiado curioso, una filtración involuntaria, un empleado indiscreto, una fotografía tomada sin permiso. De hecho, en más de una ocasión estuvieron a punto de ser expuestos. Según una fuente interna, en una ocasión un periodista británico tomó una foto de DiCaprio caminando por una playa remota acompañado de una figura desconocida. La imagen nunca salió a la luz, probablemente porque no mostraba nada identificable. Pero cada incidente recordaba a la pareja que vivían en un equilibrio frágil. Aún así ambos aceptaron este riesgo. Era el precio de vivir un amor que solo podía sobrevivir lejos de las cámaras. A diferencia de relaciones del pasado, esta unión no giraba en torno al glamour. La pareja compartía objetivos concretos: proteger ecosistemas amenazados, financiar investigaciones científicas, apoyar comunidades afectadas por desastres ambientales, impulsar políticas de conservación. Estos proyectos los unieron más que cualquier viaje romántico. De hecho, una de las iniciativas que desarrollaron juntos, cuya existencia aún no se ha hecho pública del todo, se convirtió en una de las razones por las que DiCaprio se sintió preparado para asumir públicamente su matrimonio cuando cumplió 50 años. Su pareja lo inspiró, según testigos, a ser más valiente, más humano, más transparente. Y ese apoyo emocional fue fundamental para su evolución como persona. Durante todos estos años, Leonardo convivió con una duda persistente. ¿Qué pensaría el mundo cuando supiera la verdad? Temía principalmente tres cosas: que la prensa atacara o ridiculizara a su pareja. El acto conoce el nivel de crueldad que pueden alcanzar ciertos tabloides. Proteger a su cónyuge era prioridad absoluta. Que su matrimonio opacara su carrera. Aunque su vida personal nunca fue central en su imagen pública, sabía que su matrimonio sería una bomba mediática. Que la presión externa dañara la relación. Había perdido relaciones en el pasado por culpa de la fama. No quería repetir esa historia. Estos temores explican la decisión de mantener todo en secreto durante años, hasta que el vínculo fue lo suficientemente sólido como para resistir cualquier tormenta. El día que cumplió 50 años, Leonardo tomó una decisión que muchos consideraron sorprendente, pero que había estado madurando durante largo tiempo. Ayer publica su verdad. No fue un impulso. Fue el resultado de años de reflexión, conversaciones privadas y un proceso personal profundo que lo llevó a concluir que esconder su matrimonio ya no era un acto de protección, sino una forma involuntaria de negarlo. Quería honrar a su pareja, reconocer públicamente ese amor que había transformado su vida y liberarse del personaje de eterno soltero que Hollywood le había impuesto. Por eso el comunicado era breve pero profundamente emocional. No revelaba detalles, no buscaba espectáculo. Solo transmitía un mensaje: estoy casado con la persona que amo. Así de simple, así de poderoso. El impacto del anuncio fue global. Millones de personas reaccionaron con sorpresa, admiración, incredulidad e incluso confusión. Las redes sociales estallaron con teorías, memes, celebraciones y debates interminables. Pero lo más revelador fue esto: la mayoría de la gente lo celebró con genuina alegría. Muchos expresaron que DiCaprio, después de décadas de dedicación al cine y al activismo, merecía una vida personal plena y equilibrada. Otros se sintieron conmovidos al ver a un hombre tan reservado compartir algo tan profundo. Y aunque surgieron críticas, como ocurre siempre, estas fueron minoritarias. La historia se convirtió rápidamente en un símbolo. La idea de que el amor verdadero puede nacer en silencio, crecer en la discreción y sobrevivir incluso a la presión más feroz del mundo mediático. Hoy, después del anuncio, la pareja vive un momento de transición. Aunque siguen manteniendo una vida privada extremadamente resguardada, ya no necesitan esconder el hecho de que están casados. DiCaprio, según fuentes cercanas, ha entrado en una etapa de plenitud emocional inédita en su vida adulta. Se especula que podría reducir su participación en grandes producciones, dedicarse más a proyectos personales, aumentar su rol como productor y activista, e incluso explorar nuevas facetas creativas. Por primera vez parece estar construyendo un futuro más humano que profesional. Un futuro donde su matrimonio ocupa el centro emocional de su vida.
Si esta historia te ha emocionado y quieres seguir descubriendo revelaciones exclusivas, análisis profundos y los secretos mejor guardados del mundo de las celebridades, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario y, sobre todo, suscribirte al canal. Tu suscripción es mi mayor motivación para continuar investigando, narrando y compartiendo contigo las historias más impactantes y sorprendentes. Haz clic en suscribirse, activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo Lleno de Misterio, Emoción y Verdad.